Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes por Colorvisión los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden también vernos en las plataformas de Faya Media, específicamente en el canal de YouTube. Y también, si quieren escucharnos, pueden buscar Líderes con Orlando Jorge Villegas en Spotify y Apple Podcasts. Y recuerden que estamos también a partir de la semana pasada en Teleuniverso Canal 29 los sábados a las 6 de la tarde, donde pueden revisar cada capítulo de Líderes según va pasando en la semana. Y para mí en este capítulo es muy especial entrevistar o conversar, mejor dicho, con un gran hermano, un gran periodista, un gran profesional de la comunicación en la República Dominicana y parte del liderazgo emergente de la sociedad dominicana, nuestro querido amigo y hermano Francisco Tavares, mejor conocido como El Demócrata, porque yo creo que la gente te conoce más por El Demócrata. ¿Cómo estás, hermano? Todo muy bien, Orlando, de verdad un placer estar aquí. Gracias por la invitación en este programa que ha sido parte de un gran precedente en la comunicación con tu padre, que seguí durante largos años, a quien me unen los afectos y sé que está en el regazo de nuestro Señor Jesucristo, y ver el relevo que has asumido con él en vida y ahora profundizando tu liderazgo a propósito de líderes en el ámbito comunicacional como nunca antes y en el ámbito político y social, de manera que me siento orgulloso de ser tu invitado y de conversar sobre todo lo que puedas proponer en este encuentro. Normalmente y diario converso con Francisco de los diferentes temas que ocurren en nuestra sociedad, y si habláramos aquí de otro tema de eso se cae, no cierra la televisión, porque la verdad que conversar contigo es conversar con profundidad. Y voy a comenzar por ahí, porque yo recuerdo cuando comencé a verte en los medios de comunicación, ya como El Demócrata. Algo que me llamaba la atención era que en medio de una sociedad tan carente de contenido, tú le estabas dando, o le estás dando, pero me refiero en ese momento, cuando comencé a observarte, tú estás inyectándole contenido a la sociedad. O sea, tú no solamente eres un periodista y comunicador que aborda los temas del momento, sino que lo hace con profundidad. Le inyectas historia, le inyectas análisis, le inyectas data. ¿Cómo surge El Demócrata? Precisamente por ese ejercicio, si se quiere, reflexivo, de marcar un poco la diferencia, siempre he apostado a agregarle valor a las cosas. En la comunicación hay mucha gente que informa, muy buena. Competir con los noticieros o con los articulistas de la prensa escrita es difícil, pero hay una mutación, hay una gran transformación y, si se quiere, también una descodificación de la comunicación. La sociedad hoy día quiere que tú seas directo, que le des la información sin rodeo, pero cuando te va a escuchar, más allá del titular y de las primeras líneas, se queda contigo solo cuando tú le das algo que no encuentra en ningún otro medio. Y eso es el resultado del análisis. Y no es posible escribir sin leer. Y no es posible leer sin recopilar información y datos que, cuando lo procesas, puedes tender un puente entre el conocimiento y la información y permitir que todo el que te consume llegue a su propia conclusión. Soy un fiel creyente, si se quiere, desde una doctrina del periodismo de información, de que nadie tiene la verdad absoluta y que cada uno llega siempre a su propia conclusión dependiendo de una combinación del interés, de qué tan grande o pequeño sea el sesgo de lo que le mueve a informarse, porque muchas veces no necesariamente tienes que ser un seguidor de un partido político o tienes que ser un admirador de una figura. Muchas veces de lo que se analiza te toca de manera directa y tangencial en una República Dominicana donde cada decisión política afecta a millones de dominicanos. Y descubrí, Orlando, que lo que más busca el dominicano es poder adueñarse. El dominicano tiene algo muy particular. Nos gusta a todos adueñarnos de datos, procesarlos y luego presentarlos como propios. Entonces tú ves que el que te consume escucha las ideas, le agrega un aderezo, un sazón y luego lo comparte con el amigo por WhatsApp.
hace el análisis que plantea Orlando en Líderes o en Falla o que se plantea en El Avance, pero no cita al medio. Y ese es un éxito, pero no estoy hablando de periodistas, que tampoco lo hacemos, una gran mayoría, o de medios. El dominicano, incluso ilustrado en el día a día, está en la peña del tabaco y te está diciendo, no, lo que pasó con el apagón, la verdad de la destitución del exdirector del OPRE, lo que tú no sabes, pero esos son datos que escucha a veces en 3 y 4 medios diferentes y construye un análisis de versiones de 4 y 5 medios que no necesariamente se pusieron de acuerdo y ve a ver cuántos de esos datos realmente de lo que se mezcla en el dominó o en el golf o sencillamente en la fila del supermercado es cierto y veraz. Entonces, cuando tú das muchos datos y das la fuente y construyes ese argumento, la gente comienza a darte la oportunidad, que fue lo que yo aposté, de que no solo te escuche, sino te recuerde, y algo mucho más difícil, que te cite. Si cuando tú logras que diga, pero ¿y quién dijo eso? No, eso no lo digo yo, eso lo dijo el demócrata. Es decir, ese lo dijo el demócrata. Es algo como el wow, porque ya no solamente estoy compartiendo el dato, sino que le estás dando el crédito a quien analiza. Y fue un poco lo que perseguí de manera consciente, costó mucho, pero creo que el éxito lo medí cuando comencé a ver incluso a muchos medios y colegas citándonos. Yo dije, lo logré. Eso que tú mencionas, el dominicano es bien, yo no voy a usar la palabra teórico, pero le encanta esa comidilla de la política o de cualquier tema, porque tú vas, por ejemplo, a un colmadón y te encuentras un par de tigres jugando dominó y están teorizando, dos manos, ¿no? Porque fulano va a hacer esto y el presidente hizo esto y el otro hizo aquello. Eso que parece estar en nuestro ADN, de ser analíticos, si quisiéramos llamarlo de esa manera, o de hacer política ficción constantemente. Cómo eso genera audiencia en los medios de comunicación, en periodistas como tú, y cómo tú crees que eso te genera quizás en la sociedad dominicana un mayor nivel de conocimiento o ayuda a la desinformación. Tú sabes que es un tema sociológico. ¿Cómo dice el dominicano que se enamora una mujer? Por el oído. Por el oído, a propósito de la orejita. En el atención, Carlos Pérez y su peña. Atención, es decir, la orejita. Entonces, eso viaja de generación a generación. No hay algo que le dé más prestigio en República Dominicana y en la cultura latina, porque eso no es algo propio solo de nosotros. En España, en la Iberia, en Portugal, a propósito de tu madre, un saludo para ella, y de los países latinos, siempre hay un duelo de quién sabe más y de quién tiene la información. Y eso permite y dar traste con una construcción donde hasta los ascensos y los negocios, Orlando, y tú lo sabes porque lo has vivido, y me puedes desmentir si no, y ustedes también. Señores, tú estás hablando entre amigos aquí, y el que siempre tiene la fluidez, incluso hablar de manera fluida, con peso y de manera categórica, te acerca más a la verdad, aunque lo que tú digas sea mentira. Es decir, aquí hay políticos que saben hablar, y tú sabes bien que hay casos de Estado que no necesariamente son los que tienen más capacidad, pero cuando comunican, lo comunican con firmeza, con seguridad, no dudan, no gaguean, no utilizan muletilla y la gente dice, ese tipo es un duro. Y si a eso tú le agregas el hecho de tener información de primera mano con una materia prima de una fuente de calidad y tú eres el primero en decirlo y sustentarlo y construyes argumentos que explican, es más, esto es tan paradójico, Orlando, que yo vengo y te digo a ti una información de Estado y te digo, Orlando, mira, tú sabías que están vendiendo las operaciones comerciales de esta cadena de retail de supermercado, porque hay una división familiar y decidieron en la familia que van a cerrar operaciones y para no perder el valor van a hacer la operación y se la van a vender a una cadena mexicana. Y yo te doy ese dato que me acabo de inventar. Ojo, ha pasado ya en República Dominicana. Y tú tomas ese dato y lo compartes con 3 o 4 amigos de esos empresarios clave y le dices a esos amigos ya con la información que yo te pasé, sin citarme,
con la capacidad que tú tienes. Miren, señores, la realidad es que la economía dominicana no está como está diciendo la oposición. Aquí hay cadenas transnacionales que están adquiriendo empresas nacionales locales y van a pagar 300.000 millones, 200.000 millones por una cadena de supermercado y de retail que no incluye los activos. Y estamos hablando que solo el fondo comercial y la marca de esa importante cadena local están dando 120.000 millones. ¿Tú crees que eso es sinónimo de que la economía está mal? Hace falta seguridad, hay inestabilidad. Fíjense bien cómo, y eso pasó con Brugal, pasó con Barceló, pasó con cervecería. Pero entonces cuando tú le agregas esos datos, tú puedes convertir una información primaria de una operación de compra y venta en un análisis que termina convenciendo a dueños de medios importantes y de grupos económicos de que verdaderamente la economía anda bien. Y esos son argumentos tuyos. Y de repente esos empresarios se reúnen con el presidente. Le dicen, mire, presidente, usted debería tomar más en cuenta a Orlando Jorge Villegas. Óigame, ese joven defiende el gobierno, pero lo hace con una maestría, porque mire, por ejemplo, yo no sé si usted sabía, presidente, y yo no sé por qué eso no se ha comunicado, que la empresa familiar que acaba de vender las operaciones es el mejor indicador de que aquí hay confianza para la inversión extranjera directa. Y usted sabe quién nos explicó eso a nosotros, Orlando, tomándonos una copa de vino, y eso fue lo que motivó que nosotros viniéramos aquí a decirle que estamos dispuestos a aumentar financiamiento en Pedernales y que queremos ser socios del gobierno en el proyecto del Este, en la autovía del Coral. Ese es el dominicano. Tú puedes incluso convencer a grandes guruses con datos, ganarte respeto y defender transacciones. Cuando eso tú lo llevas a la política, a los medios, eso es lo que sigue la gente. Es decir, los tomadores de decisiones, incluso el éxito de César Medina, el gran boom de el dueño del gobierno de la mañana, Alvarito Arbelo, hijo. ¿Qué fue lo que hizo Alvarito? Le agregaba siempre un toque de análisis. Sí. ¿Y cómo le terminaron diciendo los dominicanos? La enciclopedia humana. Y no necesariamente todo lo que decía Alvarito era cierto. O no en todo tenía razón. No, y le da un sazón único. Incluso lo lleva. Entonces te estoy respondiendo con muchas y fíjate cómo te construí un storytelling incluso. Y eso es lo que la gente anda buscando. No necesariamente es que tú impongas tu criterio diciendo que tú eres el que más sabe. Es que cuando tú le das herramienta al que te escucha para que pueda utilizarlo en su ambiente profesional, académico, didáctico. El éxito de Bosch, ¿cuál era? Bosch cada vez que hablaba enseñaba. Y llegó a la presidencia de la República, que le dieron el golpe de Estado porque no necesariamente su conocimiento como profesor lo llevaba a un entendimiento del Estado. Y Balaguer, ¿cuál fue el éxito de él también? Fue conectar. Balaguer era un hombre que negociaba con los más poderosos del país, pero era amado por el campesinado. Es un fenómeno extraño. ¿Y qué pasó con Peña? Es decir, Peña fue un hombre que movió masas y se sentía como un ídolo del pueblo, pero era respetado, admirado y querido por toda la élite empresarial, por el conocimiento. La llave del éxito en la sociedad dominicana siempre te lo da el conocimiento. Aunque paradójicamente usted se mata estudiando, académicamente se prepara, y si no tiene una chispa de tigueraje y de visión y de determinación, no llega a nada. Por eso hay tantos profesores brillantes que terminan sin ni siquiera la pastilla de la presión. Es decir, el dominicano admira el conocimiento, pero con tigueraje, Orlando. Tú sabes que a propósito de eso, mira qué tema más interesante tú acabas de poner, porque vamos a hablar un poco más adelante de tu trayectoria, porque nosotros aquí en Líderes nos gusta primero que nuestros invitados sean personas con los valores que nosotros expresamos, con el conocimiento que tú mismo acabas de explicar, que la sociedad dominicana, que le gusta a la sociedad dominicana y que nosotros también tenemos parte de lo que debe ser un perfil en la sociedad dominicana. Pero de ese tema de esa mezcla de tigueraje y conocimiento, yo conozco mucha gente, y decía que vamos a hablar de tu trayectoria porque me gusta que la gente sepa cómo se formó el demócrata, que no fue de un día para otro que tú construiste esto. Eso lo vamos a hablar más adelante. Hubo mucha gente frustrada, Francisco, en la sociedad dominicana. Precisamente, yo estudié mucho, yo tengo 2 maestrías, yo me he fajado. ¿Qué tanto
la meritocracia de el yo he hecho, o hice, o estudié, o trabajé en tal sitio, tal cosa, va contra la habilidad del tigueraje. ¿Qué pesa más en la sociedad dominicana? Interesante pregunta. Yo creo que es una combinación. Y entiendas el tigueraje para que no nos descontextualicen. Claro, no. Como la habilidad. Sea habilidoso. Sí, de tú seducir, convencer, de ser arriesgado. Hay una. Quizás hay una parábola. Hay una imagen que puede simbolizar este tema de la combinación entre conocimiento y tigueraje. Y tú sabes que siempre se ha dicho ancestralmente en República Dominicana que cuando a ti te preguntan si tú sabes hacer algo, siempre que tú tienes que decir sí. Es decir, para ser exitoso en la vida, a usted lo están entrevistando y le dice, mire, ¿y usted ha piloteado helicóptero? Sí, claro que sí. Yo no, y si te piden que profundice, tú tienes que tener, eso es lo que siempre nos dicen los hombres de éxito, la capacidad de decir con sinceridad, yo nunca he volado un helicóptero, pero si tengo que volar, jefe, el helicóptero por usted lo vuelo. Y créame que lo aterrizo bien. Entonces el jefe se va a reír. No, pero déjame decirte algo, y perdóname la interrupción. Yo he narrado en algunos podcasts que cuando yo apliqué para trabajar en Antena Latina como productor ejecutivo, me entrevistaron 2 argentinos, que para mí fue una entrevista como que fuera la CIA, porque era contra un paredón, preguntas sí o no te dejaban explicar muchas cosas. Y en una me dicen, como en una posición ejecutiva, tenía rango gerencial. Y me dicen, ¿tú estás dispuesto a cancelar gente si nosotros te lo pedimos? Tú sabes cuál fue mi respuesta, ¿verdad? Que sí. Pero claro que sí. Y como 3 meses después me hacen director del canal, había que hacer una reducción de personal, porque como toda inversión se hizo se utilizaron unos grandes recursos para invertir. Cuando la inversión logró un objetivo, pues entonces vino la reducción de gastos. Y me dicen, me acuerdo que me hicieron director y al otro día me dijeron, hay que cancelar 20 gente. Wow. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Hay que cancelar 20 gente. Y yo, ¿pero el trabajo de toda esta gente? No, que es una decisión de la empresa. Te toca a ti asumir eso. Me tuve que poner los pantalones ese día. Pues ya yo había dicho que sí en una entrevista. Claro, por supuesto. Pero uno, como tú dices, yo nunca me imaginé quizás que eso era real, pero en la entrevista yo dije a todos, sí, claro, todo lo que querían oír. Y lo aprendiste ahí. Sí. Entonces, esa capacidad de decir que sí hasta aquellas cosas que no sabemos. Ojo, no estamos hablando de mentir, no estamos hablando de nada antiético, porque muchas veces también, paradójicamente, uno de los grandes problemas que tenemos los dominicanos, y debemos incluirnos todos, es que no sabemos decir que no. Parte de lo que explica la impuntualidad del dominicano es que cuando tú me llamas y me dices, Francisco, lunes a las 10, ¿podemos grabar? Yo no podía, pero yo te dije que sí. Y al final de cuentas, un compromiso a las 3 de la tarde. Entonces, el dominicano es tan solidario y es tan atrevido que llena su agenda, incluso haciendo que coincidan eventos y se reparte. Y vamos a un evento y salimos a una entrevista y después vamos a un cliente y fácilmente despachando con el cliente estamos hablando por WhatsApp de lo que movimos y no quisimos cancelar. Cuando tú vas a la cultura europea, tú te encuentras con un nórdico, un suizo o un español que de repente te hace 3 tareas en un día completo. Y a las 12 del mediodía se paró el país porque todo el mundo va a la siesta. Y no invente con decirle que no son 3 horas con la sobremesa. Entonces, nosotros somos una nación que tenemos históricamente tanta deficiencia y nos han administrado tan mal y hemos sido tan golpeados y hemos tenido tantos accidentes históricos, asesinatos de presidentes, magnicidio, golpe de Estado. Pero fíjate que tenemos Haití quebrado. Haití como Estado está quebrado y nosotros al lado somos un modelo de éxito que tenemos que preservar. Increíble eso. Y tú sabes a qué se debe en gran medida, a esto que estamos discutiendo. Sí. Es decir, el dominicano, y respondiéndote, siempre tiene que apostar a dejarle menos cosas a Dios. Yo soy creyente y tú sabes lo que yo digo. El Señor lo ha forzado. El Señor tiene que atender a 8,000 millones de gente. Si yo puedo hacer muchas cosas bien, correctas, para que el Señor no tenga que ocuparse de mi desgracia, yo estoy ayudando al Señor de la mejor manera. Si yo no daño ni engaño, entonces son menos problemas que le estoy dejando a Dios. Claro. Aquí en la tierra, porque todo lo vamos a pagar cuando pasemos al otro plano terrenal. Pero si tú tratas de parecerte a lo más adecuado posible estando aquí, no utilices el tigueraje para engañar, para dañar.
Vamos a utilizar el tigueraje para ayudar a otros, para trascender, para ir a un banco y que cuando te pregunte la gerente, que a veces no lo sabemos, aquí vamos tú y yo, Orlando, al banco y de repente tú agarras y te sientas con la oficial a pedir el mismo $1,000,000 que yo. Tenemos el mismo buró, la misma puntuación en el score. Tenemos el mismo carro de garantía. Y cuando te pregunta la gerente a ti, ¿y en qué te voy a invertir ese dinero? Y tú agarras y le dices, yo voy a hacer una expansión de mi emprendimiento porque nos está yendo muy bien y nos estamos quedando ahora mismo sin capacidad de compra para vender. Estamos teniendo ganancias de $300,000, pero esos $300,000 no me han llegado, no me han permitido llegar al punto de equilibrio. Por lo que con ese $1,000,000, cuando yo me capitalice, cubriendo ya los mismos $300,000, vamos a generar un ingreso con la misma capacidad instalada que nos va a permitir manejar una economía de escala de $400,000 extra. Y el préstamo que yo tengo que pagar con este $1,000,000 que usted me va a dar es de $70,000 y me voy a ganar $400,000 extra. Todo lo que tú dijiste, tú no lo vas a hacer. Tú lo estás inventando ahí. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que la gerente va a agarrar su sola firma y te va a aprobar el $1,000,000. Ahora me toca el turno a mí con la misma gerente y tú te fuiste. Dígame, señor Francisco, ¿y para qué usted va a utilizar ese $1,000,000? Bueno, mire, lo que pasa es que la cosa está jodona. El gobierno no quiere indexar los salarios y ahora yo tengo que cancelar 5 empleados. Los costos de mi empresa son de $300,000 y yo con ese $1,000,000 lo voy a depositar en el banco para ver si logro mantener la empresa abierta estos siguientes 3 meses. Tu empresa está peor que la mía. Yo soy el que tengo capacidad de pago, pero yo cuento la historia de que estoy quebrado. Claro. ¿Qué tú crees que me dice la gerente a mí? Mire, lo sentimos, pero usted no aplica en este momento. Vamos a ver más adelante. Tú agarras el $1,000,000 y te cambias la jipeta fácilmente y no paga. Es un ejemplo, pero tú convenciste, es decir, el conocimiento y el tigueraje van de la mano. El tigueraje es saber contar la historia para convencer a la gerente. El conocimiento es tú manejar lo que es una economía de escala, el punto de equilibrio. Porque si tú no sabes expresarte eso, por más tigueraje que tú tengas, si te queda como nos pasa mucho, sin formarnos, entonces hay problemas. El mayor desafío tuyo ha sido asumir muy temprano, muy joven, sin imaginártelo, la responsabilidad de un padre extraordinario que siempre fue tu ejemplo y que se fue a destiempo de manera injusta. Pero ¿cómo cambió eso tu vida? ¿Qué tú has hecho? Viéndote yo como amigo de fuera. En vez de tú sentarte a redituar y a vivir del dolor y el luto de la tragedia del asesinato de tu padre, que enlutó a toda la sociedad, tú pudieras ser un tipo que no necesitara más nada que vivir del apellido de tu padre. Y tú lo que has hecho es refugiarte en el trabajo. Y tu padre viéndote desde el cielo, Orlando, orgulloso porque tú estás construyendo un emporio empresarial que no fue creado por tu padre ni por tu madre. Y ese es el orgullo, generando empleo y trascendiendo. Y tú incluso estás colocándote, que es lo que yo veo, por encima de muchos dirigentes que te aventajaban políticamente dentro de tu propio partido, sin tú tener que esperar un decreto, porque tu éxito ahora no depende del decreto que el presidente Luis Abinader no te ha dado. Que si te lo da, tú lo recibes con mucha humildad y de repente representaría un sacrificio hoy día. Es decir, correcto, tú has creado de la nada cosas que no existían con tu padre vivo, sin tenerlo a él. Y eso es meritorio. Y eso es una combinación de tu preparación, pero de la gasolina que no te la da un profesor, porque eso tú no lo aprendiste en la universidad. En eso es que yo creo. Yo siempre he sido arretado y arriesgado. Diría que desde muy joven siempre fui fresco. Y eso... ¿Y qué te decía tu padre cuando te veía? No, tú sabes que mi papá... mira, mi caso en el colegio era interesante porque yo era un muy buen estudiante académico, pero no era muy bueno en conducta. Entonces, a cada rato estaba de castigo. A veces no lograba, por ejemplo, en el colegio que yo estaba, había categoría de honores, la más alta era High Honors. Yo mucho tiempo saqué High Honors, pero en un momento ya era el Upper Honors, que era el segundo, por el tema de la conducta. A mí no me importaba, la verdad, porque yo nunca veía la medalla como el símbolo del éxito. Yo veía mi nota académica y bueno, lo otro soy yo no puedo negarme a mí mismo. Pero eso que tú dices también, yo viví en mi casa lo que era la resiliencia. O sea, nosotros venimos de una familia muy resiliente, que de hecho es un valor que creo que la sociedad dominicana necesita más, ser una sociedad resiliente. Y ya que tú mencionas este tema de ser arriesgado
te hablo de la resiliencia, y tú mencionabas cómo tú no puedes ser solamente el que lee mucho, el teórico, y no me acuerdo el otro término que usaste, pero fueron 3. Y hablabas de ser habilidoso. ¿Qué representa para ti en el mundo de hoy, donde hay mucha gente preparada, pero quizás no mucha gente con inteligencia emocional? ¿Qué representa la inteligencia emocional en el éxito para Francisco Tavares? Lo es todo. La inteligencia emocional lo es todo, y es un área que se está apenas descubriendo y estudiando. La popularizó mucho en América Latina Stephen Covey, con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y la inteligencia emocional, pero si queremos medir el impacto que tiene en el ser humano, algo que yo creo que nos falta mucho a los dominicanos es pensarnos más como humanos y menos como dominicanos. Somos muy dados a decir, eso solo pasa en República Dominicana, eso solo lo hacen los dominicanos, para bien o para mal. Somos una isla que vive de espalda al mar. Aprendemos y replicamos. Mercadológicamente, cuando estudié mi maestría en marketing, recuerdo que me dieron una asignatura que me sirvió de mucho, que es comportamiento del consumidor, que tiene un alto componente de la psicología de cómo nos comportamos ante la necesidad insatisfecha. Y tú sabes que descubrí que en República Dominicana es uno de los mercados, y eso se dice poco y se conoce también muy poco, donde se prueban los productos de mayor exigencia a nivel planetario. La mayoría de las bebidas espirituosas destiladas, como el whisky, la tequila, antes de que la tequila fuera de moda aquí, la casa licorera más importante del planeta hacían sus testing con Mystery Shopper, con pruebas a ciegas en República Dominicana. Y tú sabes lo que pasa en República Dominicana, y tú lo buscas en los drinks. Antes de que se lance cualquier etiqueta de un whisky, de un ron, de un destilado, de un vodka, con el clima que tenemos aquí de casi 40 grados, si al dominicano le gusta una etiqueta de un vodka, es un éxito mundial seguro. La telefónica. ¿Tú sabías que aquí se lanzan los smartphones antes que en la mayoría de los mercados de mayor consumo de Europa y de prácticamente todo el mundo? Aquí se traen la mayoría de los gadgets tecnológicos y el dominicano los compra y los usa. Y los reviews que damos los dominicanos en tecnología, al igual que gastronómicamente, siempre te llevan al éxito global. Es decir, los dominicanos tenemos algo cuando consumimos, cuando decodificamos los productos, que no se explica, pero tenemos una gran desventaja, y es que emocionalmente siempre nos quemamos y no somos conscientes incluso de cómo administrar nuestras respuestas. El dominicano te dice que algo le gusta o que no le gusta, pero no te sabe explicar por qué. El europeo, cuando hace el testing, entonces no tiene el olfato, no tiene la papila gustativa del dominicano, pero te hace una descripción oral o escrita, y entonces es el que se lleva el reconocimiento. Yo no puedo tenerte aquí y no hablar de política contigo, porque evidentemente, como comencé esta conversación... Pero me siento muy cómodo así. No, evidentemente, como comencé la conversación, tú le inyectas contenido a la sociedad, y parte del contenido que inyectas es un contenido de carácter político, y están pasando muchas cosas en el país de cara a unas elecciones del 2028 que parece que van a ser mañana, de cara a temas que están ocurriendo en diferentes renglones de nuestra sociedad, y no puedo dejar de evaluar eso contigo, pero no evaluar una noticia en específico, sino me voy a ir más profundo, voy a teorizar contigo, como dicen. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo tú evalúas el actual liderazgo político dominicano? En sentido general, oposición y gobierno. Una decadencia. Hay una decadencia del liderazgo. Porque el liderazgo ha dejado de ser confiable, ha dejado de ser pragmático, ha dejado de ser objetivo. Le da vergüenza a este liderazgo reconocerse los méritos unos a otros. Hemos dejado de pensar y de creer en la política, en los políticos y en los partidos políticos. Y el mayor fracaso del liderazgo político nacional, de oposición y de gobierno, es que la gente no cree en ellos. Y está muriendo la esperanza, y eso me preocupa. Es decir, está llegando un momento que ser de embocero, pelotero e incluso narcotraficante puede generar más seguidores que ser político. Y es algo que no es nuevo. ¿Tú sabes cuándo me di cuenta
que eso venía ya estudiando el proceso sociológico avanzando cuando tú eras un profesor y el profesor caminaba en la calle de los barrios, todo el mundo salía a saludarlo, en República Dominicana. Ser profesor era una de las profesiones que no te hacía rico ni te daba dinero, pero te daba más respeto. Ser sacerdote, que llegaba un sacerdote con una sotana, eso era algo que todo el mundo lo veía como un fenómeno. Ser policía o militar, wow. Y tú llegabas uniformado al barrio y la gente hablaba hasta bajito. Cuando llegaba un militar al colmado y estaba jugando domino, entonces comenzamos a perder el respeto a los símbolos. Ya el que estudia pedagogía para dar clase es porque no le gusta la matemática. Y tú te vas a morir pobre. Tú vas a estudiar eso. Ya no inspira respeto. El que se engancha a policía o militar es muchas veces sinónimo, lamentablemente, de que es alguien que no es de confianza. Tú estás loco. El cura, el sacerdote, ya la gente no va a la iglesia porque piensa que el que va a la iglesia va a escuchar a alguien que puede ser pedófilo y que puede haber violado a un niño. Entonces hemos destruido los símbolos y eso pasó con el político. Todo el mundo buscaba antes al alcalde, al diputado, al senador, ser ministro, que tú llegaras a tener un decreto, eso era un gran privilegio. Entonces creo que nuestro liderazgo político ha ido sumando grandes decepciones y grandes fracasos sin hacer las remediaciones del lugar. Y la política pasó con un largo proceso, no de la noche a la mañana, pasó de ser un privilegio de servir y representar a muchos a convertirse en algo que nadie quiere ser y a ser un sinónimo injustamente generalizado del que es político, es corrupto y es ladrón. Y no todos los políticos son corruptos ni ladrones, pero no todos los que están en la política tampoco representan lo que la gente antes quería que fuera la política. Y lo peor de todo es que la clase empresarial, la clase política del partido de gobierno, Leonel, Danilo, no están dispuestos a unirse para relanzar la política. Lo que están utilizando es las armas y la poca credibilidad que le queda para acabar de autodestruirse. Estamos en un proceso entrópico de autodestrucción y no se dan cuenta que dentro de poco tiempo llegará un outsider o la gente sencillamente, al menos que no se instaure como en Chile, el voto obligatorio, no irá a votar. Y si va a votar obligatoriamente, votará en blanco, porque será mejor elegir a ninguno que a cualquiera de todos los que se puedan presentar para dirigir los destinos de la nación. Y eso es vergonzoso. Tú sabes que en estos días un gran amigo tuyo y mío, que me voy a reservar el nombre, yo le comentaba una acusación de posible corrupción que vi en un programa prestigioso del país, y otra persona que estaba con nosotros, con un empresario importante, me decía que de lo que acusaban a esa persona no tenía sentido, y dio toda una explicación técnica. Y él dijo, lo que pasa es que aquí el empresariado no sale a defender. Y dice el amigo en común tuyo y mío, dice, no, lo que pasa es que en este país no hay cojones ya. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En este país no hay cojones ya. Yo estoy de acuerdo, totalmente. Y me imagino cuál es ese amigo. Y estoy de acuerdo. Creo que ese no hay cojones es porque nos dejó de importar el país, que es algo peor. El dominicano siempre decía, no inventen con los dominicanos. No hay una cosa más guapa que los dominicanos. Aquí hemos perdido ya hasta la capacidad de encojonarnos, de indignarnos. Y siento que también, por eso te citaba el liderazgo empresarial, el liderazgo religioso, al liderazgo eclesiástico y religioso le dejó de importar que la gente ya no cree en Dios porque le fallan los hombres. El que le falla a usted no es Dios. Dios no está en un pastor ni está en un sacerdote. Dios, es insustituible. Usted lo que tiene que buscar es la verdad en la Biblia. Nos congregamos y vamos a un templo para que eso nos ayude a darnos la atmósfera de poder orar, porque se nos dificulta tener las condiciones dadas a veces, pero usted puede orar en su carro, usted puede tener una común unión con Dios en cada momento de su vida.
cuando nos falla un sacerdote, un pastor, cualquier persona, un diácono, no importa cómo se llama, la iglesia que usted va, le está fallando el hombre. Entonces ese liderazgo de las iglesias tiene que saber muy bien que representar a Dios en la tierra y ser un vocero de Dios, nuestro Padre Creador en la tierra, no es cualquier cosa. Y que cuando hay uno que viola, usted no lo puede ocultar. Cuando hay un sacerdote, un pastor que se convierte en la antítesis de lo que debería ser alguien que representa a Dios en la tierra, hay que castigarlo. Y eso es lo que ha dejado de hacer el liderazgo religioso. El empresario acumula riqueza y es que muchas veces tiene la mayor responsabilidad de cuidar de manera más fehaciente la credibilidad y la confianza de la sociedad, que va a su supermercado, que va a su cine, que va al restaurante, que va al dealer. Ese empresario que es dueño de muchos hoteles tiene que cuidar muy bien a quién financia y tiene que elegir muchas veces no al político que lo va a proteger más cuando ese empresario viole la ley, que es lo que hemos estado haciendo históricamente. Yo voy a aportar más y voy a financiar más a un político que tenga menos criterio para que cuando llegue con esa falta de criterio y de principio, como yo lo financié, vaya a legislar a mi favor. Pero si es Orlando Jorge Villegas, yo tengo dudas, porque este es un joven que tiene la capacidad de discernir y de si llega senador, si llega alcalde del distrito, yo después no puedo ir donde Orlando Jorge a decirle: Orlando, autorízame esta estación de combustible. No, pero que no cumple con los permisos. Tú eres mi amigo, tú me financiaste, pero esto tiene un impacto ambiental. Y ellos saben que tú, como te caracteriza Orlando, le vas a decir que no y le vas a enseñar el camino largo de cómo tú lo puedes ayudar cumpliendo con la ley. A ellos no les interesa que Orlando llegue a la alcaldía o que llegue a la presidencia. Por eso de repente tú vas a ir descubriendo que tu proyecto político se va quedando cada vez con menos apoyo. Y entonces tú terminas dándote cuenta, como le pasó a Bukele, que hay que contar menos con los empresarios y más con el pueblo. Y entonces los empresarios corruptos y falta de criterio, con los líderes eclesiásticos y cristianos corruptos que le fallan a Dios, se van uniendo con los políticos corruptos. Y esos políticos corruptos que no tienen criterio buscan financiamiento con los empresarios y son los que le han fallado a la sociedad. Y por eso que hay una nueva ola y creemos ahora que el problema es el dembow o es el reggaetón o es la casa de Alofoque. El problema no es la casa de Alofoque, el problema no son las redes sociales. El problema es que ustedes le han fallado demasiado a esta sociedad y están utilizando los últimos momentos y la energía y los recursos que les queda para autoprotegerse, pero su caída va a ser más veloz de lo que ustedes se imaginan, porque la gente ya no le cree, se cansó. Y no es que estamos yéndonos a los antivalores, es que el que represente el antivalor son los que nos han dirigido y quienes se los han financiado para que lo hagan más rico. Y si los empresarios no le ponen un freno a esa sed de querer hacer más dinero como lo han hecho, y los políticos de seguir fallándose y mintiendo a la sociedad, entonces va a llegar lo peor. Y el gran responsable es ese liderazgo, a propósito de tu pregunta, Orlando. Yo quisiera... No sé si me fui muy profundo. No, pero es la respuesta que no solamente deseaba escuchar de ti, porque la comparto un 100%. O sea, aquí el liderazgo social dominicano le ha fallado a este país. Y le está fallando actualmente. Sobre todo el empresariado que lo mencionaste. Mi iglesia católica, tengo que decir, no tiene el liderazgo que tenía antes. O sea, yo comentaba en estos días con unos amigos sacerdotes, ¿dónde está lo que en su momento fue López Rodríguez? Tú puedes estar de acuerdo con él o no, pero de que salía y hablaba de los temas morales de esta sociedad y de temas políticos también, el mismo Agripino Núñez, en paz descanse. El gran mediador. Tú puedes estar de acuerdo o no con ellos, pero ellos representaban un liderazgo en esta sociedad. El CONEP de una época, la IRD de una época. O sea, no se sienten ya los gremios empresariales. Esa es la decadencia. No se sienten. Tú sabes que ya que estás aquí, quisiera abordar brevemente dos últimos temas contigo. Quisiera pedirte tu opinión breve de los últimos 4 presidentes que este país ha tenido. Yo sé que
Y que bueno que la gente lo sepa, tú eres autor, escritor, o sea, historiador. Ya escribiste, corrígeme, es tu primer libro, el que está ya publicado. La que Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Tiene 2 ediciones. 2 ediciones. Vienes con otro libro ahora, que de hecho ese era el último tema que iba a abordar, pero después de esta pregunta te pediré una primicia de con qué vienes. ¿Qué te opinas de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader? Interesante ejercicio. Tú sabes que siempre me gusta ver las luces y sombras de todo el mundo, incluyéndome. Yo hago una retrospectiva mía. Nadie tiene nada tan bueno que no tenga algo malo, y nada es tan malo que no tenga algo bueno. En ese sentido, si analizamos desde Hipólito, te diría, Hipólito fue un presidente que inició una transición, el luto de Peña Gómez. Él lo tradujo en un gran interés, y yo creo que se le ha reconocido muy poco a Hipólito. Hipólito se equivocó a lo grande, y dicho sea de paso, en un momento determinado cometió graves errores, como el enfrentamiento con Ramoncito Báez Figueroa y la crisis del Baninter, pero nunca lo hizo para beneficio propio. Hipólito siempre estuvo preocupado por tomar decisiones que beneficiaran al país, aunque no lo lograra. Y nunca se ha involucrado Hipólito en un escándalo de corrupción. Sí, fíjate que Hipólito es un ejemplo familiar. Tuvo a doña Rosa, tuvo a sus hijos, dicho sea de paso, Carolina, que es un reflejo mejorado, un producto mejorado político de Hipólito. Y creo que Hipólito fue un gran símbolo de la familia dominicana, y fue alguien que se equivocó, pero nunca lo hizo para su beneficio propio. Y eso es escaso, porque vivimos una época con un Balaguer que no creyó en la familia, con un Balaguer que nunca se casó, con un Balaguer que tuvo hijos, varios que nunca reconoció. Entonces creo que Hipólito es quien le devuelve la credibilidad familiar, de alguna manera u otra, a ese proceso. Estamos hablando ya reciente. Si nos vamos, por ejemplo, a tu abuelo, tuvo a su esposa, tuvo a la familia, a tu padre, fue un gran símbolo del poder, lo hizo don Antonio Guzmán, pero como no nos estamos yendo tan para atrás, hablo de esas luces de Hipólito. Tuvo un muy mal manejo. Hipólito privilegió a los amigos, y al privilegiar a los amigos en el poder, le repartió el gobierno como si fuera repartirle la finca de Trujillo, y le dio un pedazo al Nani, le dio otro pedazo a César Sánchez. Entonces le repartió los cacicascos del gobierno a diferentes grupos dentro del PPH, y pagó el precio. Cuando llegamos a Leonel, entonces pienso que Leonel es el político más preparado, intelectualmente hablando, de la contemporaneidad. Leonel es el Obama dominicano. Leonel conecta y traduce el joven que nace en Villajuana, que tiene el toque del tigueraje. No es un impoluto como se describía Balaguer, no es un hombre distante como se veía Bosch, para comparar quizás las dos figuras intelectuales de la política dominicana equiparable a Leonel. Balaguer y Bosch, dos grandes intelectuales. Peña era más un intelectual del pueblo, un descodificador del pueblo. Brillante también, pero no al nivel intelectual como autor, como escritor, como lo fue Balaguer y Bosch. Leonel encarna la intelectualidad de Bosch y de Balaguer, pero con el tigueraje de Villajuana. Y es un fenómeno con las mujeres, con los jóvenes, y es un presidente futurista. Es un hombre que tiene la visión de los elevados, de los túneles, del metro. Es quien le da a la República Dominicana el rostro de la modernización, pero se deja seducir por la silla presidencial y llega a cometer uno de los grandes pecados capitales imperdonables de Leonel, que es precisamente dejarse seducir por el laissez-faire. Todo lo que es necesario hacer para mantenerme en el poder estoy dispuesto. Y Leonel se autodestruye a él mismo y pasa de ser un ícono de la grandeza, del orgullo de la dominicanidad, a permitir cosas tan bajas como que sea Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa quien encarnen su presidencia, comprando la voluntad y desarrollando la corrupción que otrora el propio Danilo Medina representó como secretario de Estado de la Presidencia. Leonel le entregó a Danilo y a ese grupo del PLD
toda la oscuridad que nunca le debió permitir para él perpetuarse en el poder. Y recordemos que cuando salió en el 12, no fue que salió sin antes intentar que el propio Félix Bautista recaudara 1 millón de firmas en un acto en el Palacio de los Deportes porque quería seguir. Y se enfrascó en un proceso donde no entendió que él tenía que ponerse por encima de la propia presidencia y convertirse en un referente en vida. Y Leonel desaprovechó esa gran oportunidad y está ahora dispuesto incluso no solo a no reconocer que se equivocó, sino que Leonel está dispuesto a destruir lo poco que le queda de liderazgo para tratar de volver al poder que ya tuvo. Alguien que fue presidente 3 veces, que está dispuesto a destruir hasta el país. Y cuando yo veo que Leonel ataca al presidente Luis Abinader y dice cosas tan severas y fuertes como que impactan la marca país, yo le digo, pero ¿cuándo este hombre dejó de ser un estadista? Porque Leonel, incluso para llegar al poder en el 28, parece que estaría dispuesto a que República Dominicana llegue a lo más bajo de la destrucción y la inestabilidad política para él llegar a ser presidente. Y yo digo, pero ¿qué sentido tiene tú gobernar una República Dominicana como la que describe Leonel? Es decir, exacto, no tiene sentido, porque si estamos tan mal, ¿para qué tú quieres volver a ser presidente si ya tú fuiste presidente 3 veces? Entrégale eso a Omar y que Omar sea el candidato. Entonces, creo que Leonel lo describí como una lumbrera, como el Obama dominicano que cae en la mediocridad de sacrificarlo todo. Llegamos a Danilo. Danilo es un presidente que conoce a profundidad más que nadie el entramado y cómo funciona el Estado dominicano. Muy poca gente sabe que Danilo, antes de ser diputado, fue empleado de Balaguer. Danilo conoció el balaguerismo siendo empleado de las aduanas. Incluso Milciade, uno de los hermanos de Danilo, y una de las primeras empresas que saca esa familia de la pobreza, viene del conocimiento que Danilo obtiene siendo empleado de aduana y luego siendo diputado y siendo presidente de la Cámara de Diputados. Dicho sea de paso, la ley que hoy reclama Omar Fernández que se cumpla para indexar los salarios por el tema de la inflación fue un proyecto de ley cuyo liderazgo tuvo Danilo Medina como diputado de la República. Fíjense de dónde viene Danilo. Entonces Danilo es uno de los políticos que mejor conoce el sistema desde dentro y llega al poder como un presidente pragmático, como un presidente que de verdad gobierna para revertir la falta de credibilidad que Leonel profundizó. Renegocia el contrato de la Barrigol, rompe el contrato de la cementera, le dice que no a Bahía de las Águilas, en Bahía de las Águilas con los títulos. ¿Tú te acuerdas de esa época? Sí, esto es un presidente que sube con unos índices de credibilidad, de popularidad y de confianza. Y de manera paralela, ese Danilo que tomó tan buenas decisiones para beneficiar al país, miró para un lado y creó los monstruos de corrupción más grandes en la historia de la República Dominicana. Y permitió que la corrupción llegara no solo a la puerta de su despacho. Cuando él preguntó, ¿corrupción? ¿Cuál corrupción? No era que Danilo no la veía, es que estaba dentro de su gobierno, hasta familiarmente hablando, que es lo peor que le puede pasar a un presidente. Y de repente, cuando tú sacrificas la trascendencia por el dinero, no eres confiable para nadie. Entonces, llegamos al presidente Luis Abinader. Creo que el presidente Luis Abinader es uno de los presidentes más sacrificados, más entregados, más creíbles. Si a mí me tocara elegir entre todos, cuando el presidente Luis Abinader le habla a la Cámara, le habla al país, no le habla con doble moral. Es un presidente que ha estado dispuesto a sacrificar su propia cuota de poder y su liderazgo para que la gente confíe nuevamente en un presidente. Se expone y defiende su gobierno y defiende las decisiones de una manera incluso políticamente inconveniente. Ha sacrificado una gran cuota de poder para escuchar al pueblo y no ha sabido su partido defender a su presidente. Uno de los grandes problemas del presidente Luis Abinader es que llega sin partido, construye el luisismo y tiene que enfrentarse al hipolitismo. Y al enfrentarse en su primer gobierno a esa corriente del PPH de Hipólito Mejía y de él saber que no tiene control todavía del PRM, el PRM llega sin entrenarse para gobernar. Y muchos de los ministros, 5 años después que acompañan al presidente, no se han dado cuenta cuál es su responsabilidad. Que cuando usted lo nombran en una cartera, usted no tiene que pedirle permiso al presidente. Y que los errores de todo lo malo que haga un ministro no pueden ser culpa del presidente, porque si no el presidente no necesita ministros. Entonces el presidente Luis Abinader es un presidente
íntegro, a toda prueba. Creo que es el primer presidente que sanciona y que castiga la corrupción, incluso de sus amigos más cercanos, cuando sacrifica al gran armador financiero, Lisandro Macarrulla. El presidente envía un mensaje que es delicado, porque le dice incluso a sus más cercanos seguidores: no voy a proteger a nadie, ni siquiera a quien le debo haber llegado a la presidencia. Y eso es algo que nunca se había hecho, y quizás para lo que el presidente Luis Abinader tiene que prepararse, porque faltará mucho tiempo para que se entienda y se asimile cómo él ha gobernado en materia de corrupción. Ha sido un presidente que no solo dio un salto de la corrupción aceptada, incluso con el 10% de Balaguer, que se hizo legal, hasta el 30% de la corporación del PLD, donde los PLDistas y funcionarios de Danilo y Leonel se hicieron socios de manera obligatoria. Tú le presentabas un proyecto y te pedían acciones, y eso se llegó a institucionalizar. Entonces el presidente Luis Abinader ha estado enfrentando un sistema corrupto donde muchos de sus propios funcionarios y compañeros de partido, lo que más le castigan y fustigan al presidente es que él haya eliminado la corrupción. Hay muchos PRMistas que no le perdonan al presidente, que no le permita buscárselo de él, y que cuando se lo han buscado y ha salido a la luz pública, lo ha sometido. El caso Senasa, el caso La Macarrulla, el caso Furcal. El presidente Luis Abinader desprendió y sacrificó del poder a su jefe político y a su jefe económico, a Furcal y a Lisandro, Nene y Cabrera. Entonces, ¿cómo un presidente como ese, con tantas luces y tanta transparencia y pulcritud, le cuesta tanto destituir? Es la gran debilidad del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader se ha dedicado a defender él, con su capital político, a funcionarios ineficientes y que no están a la altura de su presidencia. Y no lo hace en el ámbito de la corrupción, pero sí en la ineficiencia de la gestión, y creo que ha repetido de la peor manera posible el hecho de gobernar con amigos que ha mantenido en el poder sin que sean eficientes, como lo hizo Leonel, como lo hizo Danilo y como lo hizo Hipólito. Los cuatro, y con esto cierro, Orlando, se parecen en eso. El presidente Luis Abinader, Hipólito, Leonel y Danilo han gobernado más allá de la conveniencia para el país, con sus amigos, cuando le han fallado al país. Interesante análisis, y hicimos un ejercicio aquí de descodificación, del demócrata. Me parece bastante interesante y aunque resumido, bien dista en la diana con los diferentes casos, y el presidente Abinader todavía le queda tiempo. Es decir, que haríamos esta conclusión nuevamente ya después que termine su segundo mandato. Pero definitivamente es un hombre íntegro, como tú bien dices. Es un hombre que da la cara y da el pecho por su gobierno, no se esconde, y tiene una intención genuina realmente de velar por el bienestar de la ciudadanía. El tiempo no nos da para hablar de lo presidenciable y de otros temas, pero eso implica una nueva invitación, porque evidentemente de política y de otros temas podemos hablar muchísimo contigo, Francisco, pero creo que el mensaje que quería enviar hoy con tu presencia en nuestra plataforma es contar esa historia atrás de ti, contar esos valores, contar ese conocimiento de la dimensión de la sociedad dominicana, del liderazgo dominicano y de muchas cosas que quizás en el día a día lo vemos, pero no entendemos el porqué, que tú lo acabas de explicar aquí en Líderes. Así que de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, por esta conversación tan grata, tan orgánica, y que se repita nuevamente, hermano. Un honor para mí. Me tocará regresar con La Conjura Haitiana y La Maldición Dominicana para darte la primicia de esa nueva obra que estudia por primera vez los 221 años del Estado y la nación haitiana vista por un dominicano, y te prometo que vendré a que hablemos a profundidad de esta obra, que dicho sea de paso, estaré lanzando en la Feria Internacional de Guadalajara, la más grande de Latinoamérica en México, el día 30 de este mes. Te doy la primicia. Pero felicidades, eso ya. Eso es ya. Eso ya, ¿no? Qué bueno, felicidades. Y qué bueno que tengamos también autores dominicanos en escenarios internacionales, demostrando nuestra capacidad de intelecto, nuestra capacidad de cultura, que yo creo que aquí, vuelvo de nuevo al inicio, hace falta contenido y tú inyectas contenido en esta sociedad. Ojalá que sigas así, y cuenta con el apoyo de todas nuestras plataformas para proyectar y visibilizar tus obras y
que apostemos a seguir haciendo contenido de calidad en este país que lo necesita. Muchas gracias. Gracias, hermano. Ustedes serán hasta el próximo domingo aquí en Líderes.